Hoy traigo algo que, sinceramente, pensé que tardaría años en llegar, pero me di cuenta de que está ocurriendo ahora mismo, delante de nuestras narices. Y si lo que estás a punto de escuchar se confirma, el tablero cripto podría romperse por completo. Porque esta vez no hablamos de volatilidad, ni de ballenas, ni de ETFs. Hablamos del posible final del Bitcoin tradicional tal y como lo conocemos, o del nacimiento de su versión más indestructible, y eso es solo el primer round del día. Así que respira, porque la jornada viene con pólvora. ¿Qué pasa con el Bitcoin de 1 millón de satoshis si llega la computación cuántica? Si algo así ocurriera, la red simplemente migraría a nuevas firmas criptográficas, igual que ha hecho Internet durante décadas. El impacto sería duro a corto plazo, pero Bitcoin no desaparecería, evolucionaría. Ese es el verdadero punto que muchos pasan por alto. Primero, esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero atento, prepárate para el futuro del criptoespacio. La gran pregunta que está levantando tensión en foros y laboratorios: ¿qué ocurre con los BTC que no se han movido en años, cuando las computadoras cuánticas puedan romper firmas antiguas? La teoría dice que, si un atacante cuántico logra derivar claves privadas antiguas, ese Bitcoin congelado podría quedar expuesto. Aún así, los desarrolladores recuerdan que Bitcoin puede actualizar sus firmas, reforzar su criptografía y blindar el sistema antes de que la amenaza sea real. Como consecuencia, el debate ya no es si la computación cuántica afectará a Bitcoin. La pregunta es quién llega primero, la actualización o la máquina cuántica. Si Bitcoin supera la prueba cuántica, se convierte automáticamente en la red más resistente jamás creada, XD. Y si no, bueno, esa incógnita sigue flotando como espada sobre nuestras cabezas. Astar responde: su tokenómica no ha cambiado pese al caos por la actualización en CMC. Mientras tanto, otra batalla se está librando en un frente completamente distinto. Astar salió a apagar incendios después de que CoinMarketCap mostrara datos confusos sobre oferta y actualización del proyecto. Y déjame explicarlo de manera simple: la comunidad vio cambios en los datos de CMC y pensó que la tokenómica estaba mutando sin anuncio. Astar entró rápido al campo de batalla. Nada ha cambiado, solo ha sido un error o malentendido en la actualización de CMC. Por ende, queda una pregunta abierta en el aire: ¿estamos viendo simples fallos técnicos, o señales de que los próximos meses serán un campo minado de información contradictoria? La confianza de una comunidad puede romperse con solo un dato mal colocado. ¿Qué pasa si la próxima vez es en un top 10? Si le ocurre a un proyecto del top 10, el impacto sería global, sí, pero también obligaría a CMC y a los exchanges a reforzar los sistemas de validación, lo que terminaría fortaleciendo la industria. A veces un susto grande genera una regulación técnica que beneficia a todos. Robert Kiyosaki: crisis de efectivo, colapso y refugio en Bitcoin y oro. A consecuencia de ello, entramos en un terreno más oscuro. Kiyosaki volvió a sonar las alarmas. Según él, la escasez de liquidez global ya no es un riesgo. Es una bomba que está explotando en cámara lenta. Aún así, su postura sorprende. Si el colapso es inevitable, él se mantiene optimista con Bitcoin y oro. Dice que ambas son armas de supervivencia financiera ante gobiernos que imprimen y se endeudan como si no hubiera mañana. Lo que provoca que más gente se pregunte: ¿y si los mercados tradicionales están entrando en una fase donde solo los activos fuera del sistema pueden respirar? Si Kiyosaki tiene razón, lo que está a punto de romperse no es el precio, sino la confianza en el sistema fiat. Tesoros criptográficos y blockchain abren camino a la ciencia descentralizada. Por otro lado, entramos en uno de esos temas que parecen pequeños. Pero fíjate en esto: la ciencia descentralizada está usando mecanismos cripto para financiar hallazgos, publicar estudios sin censura y gestionar datos de laboratorio de forma pública.
Los llamados Research Vaults funcionan como cofres de guerra, donde investigadores almacenan resultados en cadena, y los fondos se distribuyen mediante contratos inteligentes. Esto genera que, por primera vez, investigadores sin acceso a grandes instituciones puedan competir en igualdad. Si la ciencia adopta el modelo cripto, ¿qué queda para que la educación, la medicina y la energía sigan el mismo camino? Si esos sectores adoptan blockchain, tendremos datos públicos, financiación distribuida y menos dependencia de grandes instituciones. Es un proceso lento, pero todo indica que la ciencia descentralizada será el primer capítulo de una transformación mayor. Reino Unido sigue desproporcionadamente cauteloso con las stablecoins. Por tal motivo, el siguiente frente está en el Reino Unido. Un informe reciente acusa al Banco de Inglaterra de ser excesivamente prudente con las stablecoins. Según expertos, tanta cautela está frenando innovación, pagos digitales y adopción de nueva infraestructura financiera. Sin embargo, lo curioso es que, mientras ponen freno regulatorio, los bancos tradicionales están estudiando sistemas completamente basados en ledger distribuido. Con ello, se abre una paradoja: regulan para frenar, pero construyen para entrar. ¿Es protección o estrategia de entrada silenciosa? En la práctica parece una mezcla de ambas: frenan públicamente, pero internamente avanzan para no quedarse atrás. La historia financiera muestra que los bancos centrales siempre juegan en dos tableros a la vez. Uniswap revive los lanzamientos estilo ICO con un nuevo sistema de subastas. Entonces llegamos al movimiento que está sacudiendo desarrolladores. Uniswap lanzó un sistema de subastas en cadena con el que revive algo que creíamos muerto: las ICO clásicas, pero adaptadas al 2025. Déjame explicarlo de manera simple. En vez de ventas privadas ocultas, las subastas públicas permiten descubrir precios de forma transparente, donde la comunidad entera puja dentro de un smart contract. Lo que deriva en una narrativa muy peligrosa y muy interesante a la vez. La vuelta del hype organizado, pero con reglas nuevas. XD, esto traerá una nueva ola de diamantes, o una nueva ola de rug pulls técnicamente legítimos. Probablemente tendremos de todo: proyectos brillantes y proyectos oportunistas. La diferencia estará en que, con subastas en cadena, todo será más público y trazable, lo que reduce los rug pulls invisibles pero no elimina los riesgos del hype. Bitcoin, BTC, el coloso vigilante, precio actual, $95.983, soporte relevante alrededor de $95.000, donde los halcones institucionales todavía mantienen posición. Resistencia inmediata en torno a $105, con posibilidad de impulso hacia $108 menos 110,000 si hay volumen de vuelta. Ethereum, ETH, el jinete explorador, precio actual, $3.211, ha perdido impulso bajo la banda de $3.400 menos 3,650, lo que debilita su momento. Soporte inmediato en $3. Si ese se rompe, el siguiente suelo fuerte podría estar en $2.500 menos 2,600. Solana, Sol, el explorador ágil, precio actual, $152,92, arena de juego volátil con posibilidad de breakout si el volumen sube. Si logra superar 160 a 170 con fuerza, podría abrir camino hacia $200 más. Cardano, ADA, el peón estratégico, precio actual, $5.476, zona clave alrededor de $50 menos 0,55, si pierde ese nivel, podría bajar a 45 centavos. Si asciende por encima de $60, puede convertirse en una pieza que apoye movimientos mayores. XRP, maniobra lateral regulatoria, precio actual, $2.26, se mueve de forma lateral, con descenso moderado, 2,2% en 24 horas según datos. XRP actúa como la unidad de reconocimiento legal, no ataca directamente, pero su posición en el flanco legal, regulatorio, le puede dar una ventaja táctica cuando la batalla cambie de terreno.
El tablero cripto hoy está más dinámico que nunca. El rey BTC sigue defendiendo su castillo, ETH cabalga pero con la brida floja, Sol explora flancos, ADA aguarda su ascenso y XRP se posiciona en el terreno invisible pero crítico de la ley y la regulación. La narrativa técnica indica que estamos en una fase de preparación más que de explosión. El volumen, la narrativa y la regulación son las tres piezas que pueden determinar quién mueve ficha primero. Hoy el mercado parece retroceder, pero el mensaje real es otro, el ecosistema avanza aunque los precios bajen. Las noticias lo dejan claro. El debate sobre la computación cuántica no muestra debilidad de Bitcoin, sino una industria que ya piensa en su próxima armadura. El caos de Aster y CoinMarketCap revela que la comunidad exige datos más limpios y más descentralización. Kiyosaki vuelve a señalar la falta de liquidez global, y aunque suene dramático, refleja algo real. La confianza en el fiat se erosiona, mientras Bitcoin y el oro siguen actuando como refugio psicológico. Al mismo tiempo, la ciencia descentralizada demuestra que blockchain ya no es solo un mercado, sino infraestructura real en expansión. Los reguladores, como el Banco de Inglaterra, fingen cautela, pero avanzan por dentro. Y Uniswap reactiva la innovación con subastas transparentes que modernizan el espíritu de la SICO. Por lo tanto, la guía es simple. No mires solo el precio, mira la dirección. Hoy hay turbulencia, sí, pero cada pieza del ecosistema se está moviendo hacia un futuro más fuerte. Y quien vea eso ahora, tendrá ventaja cuando la tormenta amee. Hoy hemos visto amenazas cuánticas, errores que incendian comunidades, advertencias de colapso, ciencia descentralizada. Gobiernos frenando innovación y plataformas que reviven mecánicas de una era que muchos creíamos enterrada. Por eso, la sensación general es clara, el ecosistema no se está calmando. Está afilando sus armas. Satoshi-maníacos defensores de la descentralización, aquí estamos nosotros, cada día. Siguiendo el rastro de esta tormenta, esquivando ruido, conectando puntos y preparándonos para el siguiente salto, porque esto no es solo información, es el mapa de guerra del mundo cripto, y lo estás leyendo conmigo en tiempo real. Si quieres que siga trayendo cada día estas batallas, estas señales y estas piezas de ajedrez que nadie une. Suscríbete, dale like y únete a la Legión Satoshi Maníaca, nos vemos en la próxima batalla cripto, XD.